Bendiciones, hermanos, y paz del Señor para cada uno de vosotros y de ustedes. En este día quería venir a transmitirles un mensaje de la palabra de Dios acerca de los tiempos que estamos viviendo, las situaciones que vivimos, y un mensaje que me ha llamado mucho la atención y que el Espíritu Santo ha estado hablando mi vida acerca de del cuidado con tener una conciencia cauterizada. Y esto me ha hablado porque es muy importante que todo hijo de Dios tengamos en cuenta también esta palabra, porque es algo de lo que estamos que tener en estos tiempos finales. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener velando para que esto no nos pase, no te pase a ti, no me pase a mí. Porque en verdad vivimos tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Así que el título de este mensaje es Cuidado con una conciencia cauterizada. Y el texto que vamos a leer está en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Y antes de leer esta palabra vamos a empezar con una oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios y dejando que el Espíritu Santo guíe este tiempo y guíe este momento. Amén. Así que, Señor y Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias porque tu palabra es la verdad. Señor y Padre, quiero agradecer y rendir todo mi ser delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu persona. Señor, en esta hora vengo a santificarme delante de ti, Señor, a pedirte perdón por toda rebelión que hay en mi vida, en mi corazón, Señor, para que tú puedas fluir con total libertad a través de este tiempo y de este momento. Señor, en esta hora te ruego y te pido que quites toda distracción que pueda haber, y te doy gracias por todos aquellos que están viendo, que ven y que verán este mensaje. Padre, te doy toda la gloria y toda la honra porque tú eres Dios, Señor, siempre. Por eso te ruego que bendigas a cada familia, a cada persona, cada matrimonio que verá Señor, y que pueda ser fortalecido con poder en su ser interior. Y que esta palabra nos sea a todos y cada uno de nosotros de grandísima bendición. Padre, te doy gracias porque tú eres fiel, justo y verdadero. Te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El texto que vamos a leer está en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos, dice, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y de los que han conocido la verdad. ¡Wow! Hermano mío, vivimos tiempos donde muchas personas dicen creer en Dios, pero su vida no refleja esa fe. La Biblia advierte claramente que en los últimos tiempos habrá una crisis espiritual, una crisis por falta de santidad en la vida de las personas. Algunos dicen que se alejarán de la fe, que apostatarán de la fe, que renegarán de la fe que una vez fueron alcanzados. Y su conciencia ya no les molestará cuando pequen. La apostasía en las personas lo que hace es insensibilizar la conciencia, no escuchar la voz del Espíritu Santo y resistirle. Y esto es un pecado grave al que todo hijo de Dios tiene que tener conciencia. Por eso, hermano mío,
¿Qué está pasando en estos últimos tiempos? Por eso en estos últimos tiempos estamos viendo que hay un gran enfriamiento a causa de la cauterización de la conciencia. En este día y hoy vamos a hablar de qué significa cauterización y cómo sucede y cómo evitarlo. Así que sin más rodeo vamos a ir al punto 1. Punto 1. Una pregunta. ¿Qué es una conciencia cauterizada? La conciencia, vamos a tener en cuenta y explicar y hablar un poquito, es como una alarma interna dada por Dios que nos avisa cuando algo está mal. Una conciencia que es hablada por el Espíritu Santo, que habla nuestro corazón, que habla nuestra conciencia, que habla nuestra vida, diciéndonos que hay peligro, que puede haber pecado, o lo que nos conviene o los que no. Pero cuando nosotros ignoramos esa voz, ignoramos la voz del Espíritu una y otra vez, esa voz se va apagando y ya no nos molesta pecar. Nos vamos insensibilizando a la presencia, a la persona y a la voz del Espíritu Santo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y lo que como consecuencia sucede es que nuestra conciencia se va cauterizando. Y para entender mejor esta palabra, la palabra cauterizar significa quemar con hierro caliente, como los nervios cuando se dejan de sentir, como cuando una herida está supurando y es quemada y dicen vamos a cauterizar esa herida. Es como un callo, es una dureza que se hace encima de la piel. Y eso es lo que pasa con nuestra conciencia, eso es lo que pasa con nuestra alma, que nos vamos endureciendo a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la rebelión, y vamos resistiendo, desobedeciendo al Espíritu Santo, y como consecuencia nuestra conciencia se va cauterizando. Un ejemplo es como que una persona cuando al principio comienza a pecar, al principio empieza a sentirse mal debido a la mentira, pero con el tiempo ya no siente esa culpa, ese desorden. ¿Por qué? Porque ha cauterizado su conciencia, hermano mío. Este es el terrible peligro de que cuando nosotros somos constantes en pecar, la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, a nuestra conciencia se va cauterizando, se va cerrando y nuestro corazón se va volviendo un corazón de piedra, un corazón insensible a la presencia, a la persona y a la voz del Espíritu Santo. Amén. Esto es, mi querido hermano, como lo que es una conciencia cauterizada, una conciencia que ya no siente remordimiento por pecar y por hacer el mal. Esto es algo tremendo, esto es algo terrible, hermanos, de lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Esto es lo que nos llama a nosotros, y este mensaje es un llamado, mi hermano, con gran urgencia, a examinarnos a nosotros mismos, a ver de que si nosotros en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de enfriamiento, estamos cauterizando nuestra conciencia a la voz y a la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Punto 2, y vamos a ver, ¿cómo se cauteriza la conciencia? A través del pecado repetido. La conciencia se cauteriza a través del pecado
repetido. Cada vez que nosotros ignoramos la voz de Dios, cada vez que yo ignoro la palabra de Dios, cada vez que yo me voy enfriando, cada vez que yo voy dejando mi vida de oración, mi lectura de la palabra, mi meditación y mi comunión con el Espíritu Santo, mi conciencia se va cauterizando, mi corazón se va endureciendo. Por eso, hermano mío, por eso dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, dice, es una llamada de atención lo que dice Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Cuando yo peco, cuando yo no creo lo que dice la palabra de Dios, cuando yo rechazo la voz del Espíritu Santo en mi vida, lo que hago es apartarme de los Dios vivos, del Dios vivo. Y pasa lo que dice en 1 Timoteo 4:2, que dice que nos vamos alejando de la verdad, vamos apostatando de la fe, vamos negando que Dios es veraz, vamos nos volviendo personas incrédulas, hermano mío. Y eso lo que causa es nuestra muerte espiritual, nuestro alejamiento de Dios. Y acabamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y esto es un pecado de blasfemia al Espíritu Santo. Por eso Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y por qué muchas veces nosotros nos pasa por lo que dice 1 Timoteo 4:2? Tenemos que entender y ver que es el Espíritu Santo el que dice claramente que en estos tiempos finales algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay mucho mentiroso en estos tiempos finales, mi hermano mío, que no están caminando, que no están hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque ya tienen la mente cauterizada y van de pecado en pecado, de mal en mal y de engaño en engaño. Por eso nosotros tenemos que examinarnos, nosotros tenemos que pararnos en la brecha y ver dónde estamos parados. Si estamos parados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, lo que ha escrito en su palabra, lo que ha dicho en su palabra, para no volvernos unos apóstatas de la santa fe que nos ha dado Dios, hermano mío. Vivimos tiempos de zarandeo, tiempos de que la maldad aumenta, pero no podemos permitir, mi hermano, que nuestro amor se enfríe. Por eso tenemos que tener en cuenta que no tenemos que aceptar doctrinas falsas. Por eso Pablo dice que algunos escucharán espíritus engañadores. Hoy en día hay enseñanzas que dice Dios no juzga, todo está bien, el pecado no importa. Pero cuidado con eso, cuidado con eso. Porque Dios sí que es bueno, pero también es justo. Y porque Él es justo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él sigue sentado en un trono de justicia, mi hermano, y sigue condenando el pecado, y sigue yendo en contra del pecado. Por eso intenta salvar a todo pecador, por la locura del Evangelio. Por eso dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento verdadero. Porque si no hay arrepentimiento, mi hermano, no puede haber perdón de pecado. Por eso este es el día del mensaje de hoy, es este. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado de que si tú te examinas y ves que hay parte de tu conciencia que está cauterizada, hoy, ahora es tiempo, es momento de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, de arrepentirnos para que quite ese corazón de piedra, para que quite esa conciencia cauterizada, ponga un corazón de carne, ponga un corazón sensible a su voz y vuelva a hacernos sensibles a la voz del Espíritu Santo.
Por eso, hermano mío, cuidado con la apostasía, porque la apostasía viene cuando empezamos a aceptar doctrinas falsas, cuando empezamos a poner liviana la palabra de Dios, cuando decimos que todo está bien, que el pecado no importa porque lo dicen en todas partes del mundo, pero un hijo de Dios tiene que saber que no puede vivir en pecado, porque la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios no puede pecar. Porque el Espíritu de Dios está dentro de él. Y por medio del Espíritu Santo tenemos que hacer morir las obras de la carne. Porque la carne se opone al Espíritu para que no hagamos lo que querramos, como dice la palabra de Dios. Por eso, mi hermano amado en Cristo Jesús, nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne, las obras de pecado, por medio del precioso Espíritu Santo que está en nosotros, ya que somos templo del Dios vivo. Amén. Por eso hemos visto que no podemos aceptar doctrina falsa. Y otro de los motivos por los cuales se puede cauterizar nuestra conciencia es por la hipocresía, por la doble vida espiritual que podamos llegar a tener. Eso apaga la sensibilidad al Espíritu Santo de Dios, hermano mío. Si nosotros somos hipócritas, si nosotros vivimos una vida de mentira, si yo no soy recto en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, y luego quiero vivir una vida de apariencia dentro de la iglesia, eso quizás podrá engañar a las personas, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y esto lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir, no como que lo haya ya alcanzado, porque esta primera palabra me la dio Dios a mí, a mi corazón, y me ha hecho examinarme de que me tengo que esforzar en mi casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, y cada día irme santificando en el Espíritu Santo de Dios para no ser una vida hipócrita y no endurecerme por causa del pecado. Porque la hipocresía nos hace perder la capacidad de sentir convicción de pecado, mi hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo y qué terrible es esto, mi hermano mío! Por eso hemos visto estos dos puntos. Por eso hemos visto que la conciencia se cauteriza a través del pecado repetido, como hemos visto, por aceptar doctrinas falsas y por la hipocresía muchas veces de nuestro corazón. Pero ahora surge una pregunta que nos hace llamar la atención a nuestro corazón y a nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo mantener una conciencia limpia y sensible? ¿Cómo se mantiene una conciencia limpia y sensible? Buscando la verdad de Dios en su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo Jesús. Mas la tierra se seca, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios dura para siempre, porque está viva la palabra de Dios, porque esa palabra es Cristo Jesús, el que es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos, por el que está sentado en el trono a la diestra del Padre, por el que volverá por su iglesia, una novia, una esposa sin mancha y sin arruga. Por eso nosotros, hermano mío, nosotros no nos podemos guiar por nuestras emociones, por nuestras culturas, sino guiándonos por la verdad de la palabra de Dios, no por lo que hemos vivido ayer, no por lo que hemos estado viviendo ahora, sino por todo lo que trae el Espíritu Santo de Dios, porque donde está el Espíritu de Santo, allí hay libertad y vida eterna, mi hermano, porque Él manifiesta al Hijo y manifiesta al Padre, mi hermano.
Por eso nosotros tenemos que mantener una conciencia limpia y sensible, respondiendo rápido al Espíritu Santo. Cuando Él venga y nos convenza de algo, no tenemos que ignorarlo. Si nosotros hemos pecado, automáticamente tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón por nuestro pecado, arrepentirnos de nuestra maldad. Porque el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos del 8 al 11, dice así: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya está condenado, ya está derrotado. Pero tiene que haber un juicio porque Dios es justo y le convence de justicia, de juicio y de pecado. Y nos hace arrepentir y aceptar nuestra reconciliación con Dios. Hoy es el día de reconciliarnos con Dios. Hoy es un día de salvación, mi hermano de Dios, mi hermano mío, al cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Cómo podemos sensibilizar nuestra conciencia? Hemos visto buscando la palabra y la verdad de Dios, respondiendo rápido al Espíritu Santo y confesando, muy importante esto, confesando y abandonando el pecado. Si nosotros confesamos, si nosotros abandonamos el pecado, Dios promete perdón y limpieza. Cada vez que confesamos, nuestra conciencia se vuelve más sensible, hermano mío. Tenemos que perdonar, tenemos que perdonarnos, tenemos que pedir perdón, mi hermano. Recuerda que si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano, Dios no nos perdonará nuestros pecados. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia, confesar nuestro pecado, creer lo que la palabra de Dios dice, mi hermano. Y hacer como dijo el Señor Jesucristo: vete y no peques más. Dejemos de pecar. Hagámonos sensibles, que cuando se nos quiebre el corazón, que tengamos pánico de pecar, porque herimos al Señor, herimos a su Espíritu Santo, lo entristecemos y nos alejamos de Dios cuando pecamos. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos vamos de su gloria cuando pecamos, mi hermano. Esa es la verdadera verdad que está escrita en la palabra de Dios y que sigue vigente hoy en día. Amén. Por eso dice 1 de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Dios puede limpiarnos de toda y completamente, absolutamente toda nuestra maldad. Pero tenemos que arrepentirnos con un corazón sincero. Tenemos que ser sinceros y honestos en la presencia de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto, hermano mío! ¡Qué maravilloso es esto! Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De esta es la manera como tenemos que tener mantener una conciencia limpia y sensible, hermano mío. Punto 1, buscando la verdad de Dios y su palabra. Punto 2, como hemos visto, respondiendo rápido al Espíritu Santo. Punto 3, confesando y abandonando el pecado. Y punto 4, rodeándonos de creyentes que amen la verdad.
rodeándonos de verdaderos hijos de Dios. Como dice Romanos capítulo 10, versículos 24 y 25, y ya estamos acabando este breve mensaje que dice: y considerémonos los unos a los otros para estimularnos, para animarnos, para esforzarnos, como dice la palabra, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del regreso de la venida de Cristo, hermano mío. Por eso, mi hermano, tengamos cuidado de tener una conciencia cauterizada. Y ya para concluir, amado hermano, Dios no quiere que vivas con una conciencia insensible. Dios no quiere que yo viva, que tú vivas con una conciencia insensible. Él nos ha dado su espíritu para guiarnos, para corregirnos y para fortalecernos. Y déjame decirte esto: si hoy has estado apagando esa voz interna, la voz del Espíritu Santo, ahora es tiempo de volver a Dios. No apaguemos la alarma de nuestra alma. No nos endurezcamos por causa del pecado. Hoy es día de restauración. Hoy es día de volver a sentir la presencia de Dios con claridad. Hoy es día de que volvamos a orar para que renueve nuestra conciencia y nuestro corazón, como dice la palabra: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne sensible. Quitará nuestra conciencia cauterizada y pondrá una conciencia sensible. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Por eso ya, mi amado hermano, vamos a acabar con una breve oración, teniendo en cuenta que tenemos que tener cuidado de tener una conciencia cauterizada, endurecida por la incredulidad o por el pecado. Así que vamos a orar. Señor y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias porque tú eres justo, fiel y verdadero. Señor, en esta hora quiero agradecerte por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dices claramente que en estos postreros días algunos apostatarán de la fe por seguir mentiras del diablo, mentiras de hombres mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Por eso en esta hora nosotros no queremos caer en ese error, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, por habernos hecho insensibles a tu voz, a tu palabra, bendito Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que sanes nuestra ceguera, que sanes toda dureza de corazón, que rompas toda dureza de corazón en esta hora, que sanes toda cauterización hecha por causa del pecado y vuelvas a volver a poner en nosotros una conciencia sensible, un corazón sensible a tu voz, un corazón dispuesto, humilde, manso y obediente, Señor. Perdona todas nuestras rebeliones, Señor. Perdona todas nuestras rebeliones, Señor. Hoy te pedimos, Señor, como decía David, devuélvenos el gozo de la salvación, Señor. Que te podamos sentir en nuestro interior, Señor. Hoy volvemos a ti. Te pedimos perdón. Nos humillamos ante tu presencia. Nos arrepentimos y te damos gracia. Confesamos que tú eres el Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres el Dios verdadero. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Bendigo, Señor, los hogares de todas aquellas personas que han visto, que ven y que verán este mensaje, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, su familia, sus trabajos, sus finanzas, Señor. Bendice cada rincón de sus vidas, Señor, y transfórmalos. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo, Señor.
que te sientan en esta hora, allí donde están viendo este mensaje, Señor. Derrama sanidad para el alma, Señor, pon paz en el corazón quebrantado. Restaura todo lo que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, Señor. Que toda mentira del diablo sea echada fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Hoy te bendigo y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano mío, muchas gracias. Que Dios te bendiga y gracias por tu entusiasmo.